Bueno, Sí. este tema se enmarca dentro de un conjunto de temas que venimos viendo en estas charlas que tienen que ver con la relación entre judíos y cristianos. Estuvimos viendo algunos hechos históricos, eh, unos hechos lamentables, como fue las cruzadas, como fue la Inquisición, como fue el Holocausto, en fin, muchos hechos en la historia eh, que han sido tristes, han sido hechos de los cuales realmente los cristianos nos arrepentimos y tienen que ver con el pueblo judío. Eh, Irónicamente o contradictoriamente, lo que estamos viendo que siendo que nosotros, nuestro tronco, no es así, proviene del judaísmo, de hecho Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, toda la iglesia primitiva era judía. ¿Qué pasó? Que en un cierto momento, que estuvimos ya viendo en la historia, más o menos en el año 300, empezó este gran distanciamiento, ¿no?, entre judíos y cristianos. Un distanciamiento que se prolongó durante siglos, con algunos acontecimientos muy lamentables, porque no solo distanciamiento, sino hasta persecución, odio, tortura, cosas que uno dice, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? Y ahora que lo veo a José, recuerdo con él y con ¿Qué? un creyente árabe ahí en Nazaret, estábamos arrodillados orando Ay, mira cómo frente a la tengo el dedo, casita me que se arde. cree que era de Jesús, y los tres oramos y yo sentí, y creo que José también en ese momento, cuánto desencuentro, ¿no? En nombre de Jesús, matanzas entre judíos con cristianos, cristianos con árabes, árabes con judíos. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús de Nazaret? ¿No? Qué tragedia, ¿no? Pero ahí estábamos los tres, un judío, un gentil y un árabe, orando en ese lugar donde Jesús se crió en Nazaret. Así que realmente fue una experiencia para mí, yo no sabía que iba a terminar en este movimiento, José tampoco sabía que iba a ser rabino mesiánico en Argentina, pero Dios nos había unido en aquel momento ya de hace muchos años. Pero bueno, tiene que ver con este desencuentro y esta tragedia del desencuentro. Hoy me toca mirar un poquito lo que es la Inquisición, que ya nos toca directamente porque tiene que ver con España y con Latinoamérica. O sea, también fue trágico las cruzadas, el holocausto, los pogrom en Europa del Este, pero eso no tenía tanto que ver con nosotros. Pero la Inquisición española y latinoamericana tiene que ver directamente con nosotros, ¿no? Somos hijos de España y además Latinoamérica colonizada por España. Así que yo voy a ir comenzando a dar una serie de información e historia, pero bueno, no es historia nomás, sino es una historia viviente, ¿no? Que toca nuestros corazones. Yo espero que toque sus corazones porque esto no es una historia fría, sino tiene que ver con sufrimiento humano, ¿no? Y con mucho dolor. Así que yo cuando lo preparaba realmente me conmovía decir cuántas cosas que hemos hecho mal hechas. Bueno, a los judíos que se les obligaba a convertirse al cristianismo se les llamaba marranos. Es un término bastante despectivo porque tiene que ver con cerdos también, y entonces a esos judíos se les obligaba, digamos, a convertirse forzosamente. En los hebreos les llamaban los amusín también, ¿no? O sea, judíos que eran judíos, pero que eran obligados a entrar al cristianismo. Nuevos conversos, era esta gente. La historia de estos marranos o de estos judíos obligados a convertirse al cristianismo comienza en España, en 1391. Un siglo más tarde, en Portugal. Y después por toda Latinoamérica. Este fue un proceso de varios siglos, los cuales vamos a ir viendo. Esto es un pantallazo, hay libros enteros de este tema, pero yo voy a dar una ponencia obviamente más resumida. Como dije, esto ya antes de 1391 comienza en España en el siglo VII bajo los reyes visigodos. Una lenta erosión de los derechos de los judíos que ya estaban en la península ibérica, pero estos reyes visigodos ya comenzaron
digamos, a erosionar y perjudicar a los judíos que vivían allí en la península ibérica. En el 613, los judíos de España fueron forzados a elegir entre el bautismo o el exilio. Bueno, ya ahí empezó la mano dura, donde, digamos, se comenzó directamente a decirles, o se hacen cristianos o se van de acá, ¿no? Vamos a ver que esto continuó durante mucho tiempo, esta fuerte intolerancia hacia ellos. Se aplicaron sanciones a los judíos bautizados que no estaban practicando la fe cristiana. O sea, claro, como algunos de estos judíos eran obligados al cristianismo, digamos, en sus casas muchas veces seguían practicando el judaísmo, porque claro, no había sido una conversión genuina, sino que había sido forzada, por lo tanto, ellos en lo secreto practicaban su judaísmo. Claro, esto fue detectado y entonces allí se incluyó sacar los hijos de estos judíos convertidos, entre comillas, marranos, se les sacaron los hijos de ellos y los mandaron a esos niños a que tuvieran una fe cristiana, digamos, obligada. O sea, ya comenzó una crueldad hacia esas familias judías que encima que se habían convertido forzosamente, si eran detectados en una práctica judía, sus hijos eran arrancados de ellos y eran llevados a una isla donde se les enseñaba la verdadera fe cristiana. Así que ahí vemos ya un acto de gran crueldad hacia esas familias. En ningún otro territorio europeo se había dado un intento tan persistente de eliminación del pueblo judío. Digamos, hubo en Europa muchas cosas, pero esto que pasó en España fue una cosa sistemática, ¿no? Una cosa organizada, una cosa desde el Estado, ¿no? Lo más semejante que tuvimos a eso fue el nazismo, ¿no? Pero esto ya estamos hablando muchos siglos anteriores, ¿eh? Así que esto fue así. La población judía en España era mucho mayor que el resto de Europa, o sea, había mucho más judíos en España que en el resto de Europa en ese periodo. Los judíos quizás, dicen los historiadores, fueron el 10% de la población española de aquel tiempo. En 1391, unos 1000 judíos fueron golpeados a muerte en Sevilla. 1000 judíos fueron masacrados en Sevilla. Muchos vendidos como esclavos y otros obligados a bautizarse. También lo mismo pasó en Córdoba, España, donde 2000 judíos fueron asesinados, ellos y sus familias, y 70 comunidades en Castilla fueron destruidos. Hubo entre 1412 y 1415 bautismos forzados procedentes de predicadores que predicaban desde los púlpitos contra los judíos, ¿no? O sea, todo tipo de difamación, todo tipo de mentira, que los judíos mataban a los niños cristianos, muchas cosas que no eran verdad, pero estos predicadores cristianos, entre comillas, predicaban esto y esto generaba en el pueblo, ¿no? una bronca, un deseo, se producían revueltas, iban a la casa de los judíos y destruían las casas o mataban a la gente directamente. En 1449 comienzan motines contra los marranos, estos nuevos conversos, en Toledo. Se excluyó a los nuevos cristianos, entre comillas, nuevos cristianos obligados a ser cristianos, de cargos públicos. Los judíos, los que eran judíos, ya hacía rato que habían sido excluidos de los cargos públicos. Pero no fue suficiente esto, sino que los que habían sido forzados a ser cristianos, también se los excluyó de los cargos públicos. O sea, esta gente, digamos que fueron forzados
pero no fue suficiente, sino dijeron, no, ellos en realidad no son cristianos de verdad, son judíos, entonces como no pueden tener ningún cargo público, ¿no? Entonces, la Inquisición se ocuparía de perseguir y vigilar a estos nuevos cristianos o marranos, y se busca cualquier práctica judía que hicieran en lo secreto, en sus casas. Había personas dedicadas a detectar si había alguna de estos nuevos cristianos, entre comillas, si todavía mantenían alguna práctica, entonces eran espiados por la Inquisición para después llevarlos presos. El rey Fernando y la reina Isabel buscaban erradicar toda práctica judía, y formaron una inquisición bajo su directa autoridad. Había habido una inquisición bajo la autoridad del Papa, pero ellos querían ser más severos todavía. De la inquisición que daba el Papa, querían una inquisición directa de los reyes católicos hacia... entonces formaron una inquisición española, específicamente de España, con autoridad en España, esa corona española. Los obispos españoles no tenían directa autoridad sobre la Inquisición, así que por más que los obispos españoles quisieran amortiguar este dolor, la Inquisición tenía una autonomía total y una gran crueldad absoluta. La Inquisición española era muy temida y no rendía cuentas a nadie. De vez en cuando al rey o a la reina, pero motivaciones que eran muy, muy malas y muy crueles y muy feas. En 1492 hay una expulsión directamente, se da junto con el descubrimiento de América. Los reyes católicos dictaminan la expulsión de todos los judíos de España con una consigna: convertirse o morir. O sea, o se convertían forzosamente al cristianismo o eran llevados a la muerte. Muchos se convirtieron forzosamente, obviamente, tratando de preservar su vida. Se calcula que unos 50.000 judíos se convirtieron en ese periodo y unos 1.600 salieron de España a distintos lugares de Europa. Algunos fueron a América incluso, porque empezó a haber, digamos, posibilidad con los viajes hacia América, posibilidad de ir hacia allí. El único lugar seguro para la persona judía era el hogar, por eso fue muy importante el rol de la mujer, las madres, ¿no? En el hogar algunas veces preservaban algunas de las prácticas judías, si es que no las vigilaban o las encontraban, que eso era a riesgo de muerte de las personas. Cuando Isabel expulsan a los judíos en 1492, muchos emigran a Portugal. Portugal, digamos, era una región donde no había tanta persecución, era un poco más libre, así que muchos judíos fueron para allá. Pero no duró mucho esta libertad, porque el rey Juan II de Portugal arrebata 600 niños y los envía a ser criados como verdaderos cristianos en una isla en África. Así que fíjense la crueldad de esta gente, apartar a todos esos niños, mandarlos a una isla en África. Este rey Juan empezó a verse presionado por la corona española, entonces la bondad que existía en Portugal comenzó a desaparecer. Pero las cosas en Portugal empeoraron y en 1496 se promulga un decreto que impulsa el bautismo forzoso
de los judíos o se bautizaban o los mataban. Ese fue lo que pasó en 1496 en Portugal. Lógicamente, ninguno de estos marranos o nuevos convertidos creía en Jesucristo. O sea, era obvio que estas conversiones forzosas eran una cosa externa, un bautismo externo, pero en su corazón, obviamente, ¿cómo iban a crear una pura persecución, crueldad y maldad? O sea, ¿quién puede creer en Jesucristo en ese tipo de circunstancias, no? Bajo el rey Manuel, en Portugal, muchos de estos que se convirtieron, entre comillas, forzosamente, estuvieron en el comercio en las nuevas colonias. También Portugal se estaba expandiendo y una vez que se convertían al cristianismo, en Portugal les daban la oportunidad de trabajar en las colonias. Pero en 1536 se estableció la Inquisición en Portugal y fue parecida a la española, con gran persecución y crueldad y torturas hacia los judíos. La severidad de la represión llevó a muchos judíos de Portugal y de España a emigrar a Amberes, en Bélgica, o a Ámsterdam, que eran lugares donde, digamos, tenían más libertad. La Inquisición estuvo activa en Portugal hasta el siglo XVIII y se mantuvo fuerte en Portugal hasta 1773. Bien, esto es un poco el panorama en la península ibérica, en España y en Portugal. Como se expandieron hacia las colonias en América, esto se trasladó allá. La conquista española de América comenzó en el mismo tiempo de la opresión de los marranos, o sea, en 1492, cuando España decide la expulsión de los judíos y la obligación forzosa al bautismo, justo es el descubrimiento de América. Se dice que junto con Colón había 4 acompañantes que eran marranos o nuevos judíos convertidos. Así que había ya judíos allí. Y se estima que la mitad de los colonizadores de México eran marranos, o sea, judíos convertidos forzosamente. Y también había muchos en el Río de la Plata, en Perú, en Venezuela y en Colombia. Por eso en Latinoamérica hay personas que, digamos, tienen ascendencia judía y, digamos, o no lo saben, ¿no? O sí lo saben, pero la verdad es que mucha gente convertida obligatoriamente tenía su formación de muchos que llegaron a América. La Inquisición española se estableció en Perú, en Lima, en 1569. En México, en 1570, y en Colombia, en 1610. En todos estos lugares, realmente se estableció, digamos, la Inquisición con la crueldad que tenía tanto en España como en Portugal, o sea, persecución, tortura, muerte, bautismo forzado y toda esta cosa tan espantosa sobre el pueblo judío. En México, entre 1570 y 1601, se eliminó a los judaizantes y en 1640 hubo una feroz persecución. Judaizantes era gente que se habían convertido, entre comillas, pero todavía guardaban ciertas prácticas judías, entonces la Inquisición buscaba a esta gente y las mandaba a torturar o a matar. Entonces era erradicar completamente todo vestigio de judaísmo en las colonias. El descubrimiento portugués de Brasil
representó una oportunidad para miles de nuevos cristianos o marranos judaizantes de escapar y volver al judaísmo. Claro, el descubrimiento de Portugal en Brasil era tan grande que el control, digamos, de la Inquisición, que también existió allí, no era tan fuerte, ¿no? Entonces había una cierta libertad, digamos, a diferencia de las colonias españolas de América, donde el control era mucho más fuerte, digamos, aparte el control en Portugal se hacía desde Lisboa y mandaban gente. En cambio, en España, en las colonias españolas, empezó a haber centros, como en Perú y en otros lugares, Buenos Aires también, donde ya tenían una institución propia, o sea, ya no dependían de España, sino tenían poder de decisión y por lo tanto su persecución era más agresiva y más fuerte. Así que para muchos judíos el ir a Brasil fue una cierta escape, por eso hay muchas colonias de judíos o nuevos convertidos en Brasil, y creo que hay muchos judíos en Brasil, y por de pronto hay congregaciones de judíos mesiánicos en Brasil, cosa que aquí en Argentina, bueno, tenemos muchas menos, pero allí en Brasil, por la inmigración que hubo, es mucho mayor la cantidad de gente judía mesiánica y judíos también de origen, ¿no? Así que desde 1630 a 1654, el nordeste brasileño estuvo bajo mandato holandés. Si ustedes recuerdan, Holanda conquistó esa parte del nordeste brasileño y los holandeses eran mucho más tolerantes con los judíos, al punto tal que allí se construyó la primer sinagoga judía en Latinoamérica, en Recife, que entre comillas yo da la casualidad que estuve ahí y pude ver esa sinagoga que está allí en el noreste brasileño. Pero, para desgracia de los judíos, los portugueses ganaron a los holandeses en una batalla, reconquistaron el nordeste de Brasil, y en cuanto ellos reconquistaron el nordeste, inmediatamente todo judío tenía que abandonar el nordeste brasileño. O sea, imagínense esa gente que tenía sus casas, sus familias, sus sinagogas, sus escuelas, de la noche a la mañana llegaron los portugueses, dijeron acá no hay más judíos, se tienen que ir todos, los rajamos a todos, ¿no? O sea, una cosa horrible, y tuvieron que abandonar Brasil, dejar así todo lo que habían construido en aquel lugar. Muchos fueron al Caribe, otros fueron a Ámsterdam, que tiene Nueva York, migraron hacia allá, donde los económica. Por eso Nueva Ámsterdam o Nueva York llegó a ser muy próspero, porque estos judíos que evidentemente tienen un don y una gracia en la economía y una bendición de Dios, ¿no? Donde iban, el comercio comenzaba realmente a activarse. Así que los que los echaron perdieron ese don que tienen. Así que, como dije, el nordeste brasileño sufrió eso. Bueno, habiendo hecho un raconto muy rápido, un panorama histórico, vamos a ver un poquito cómo funcionaba la Inquisición. La Inquisición interrogaba y torturaba a las personas registrando todo lo que confesaban. Ahí justamente María con Nancy creo que fueron a un centro de la Inquisición en Lima, Perú, donde hay elementos... ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Ah, bueno. Allí... Cuando me digas, paso las fotos. Sí, sí, María, si querés ir pasando fotos de la Inquisición, ahí hay elementos de tortura que tenía la Inquisición. Bueno, ahí estamos viendo unas imágenes. La Inquisición interrogaba, torturaba a las personas
registrando todo lo que confesaban. Los arrestados eran puestos en calabozos donde se los aislaba del mundo exterior. Los inquisidores buscaban con la tortura, aquí estamos viendo cómo se quemaba, muchas veces en la hoguera, a los judíos, se los quemaba cruelmente, y también buscaban, como digo, la confesión. Los inquisidores buscaban, ahí está Colón llegando, los aislaba del mundo exterior, en estos calabozos. Los inquisidores buscaban en la tortura una confesión, la culpabilidad, arrepentimiento y nombres de cómplices. Ahí está la sala de tortura de uno de los lugares en Horizonte, en Brasil. Los inquisidores seguían torturando a las personas aunque se hubieran declarado culpables. Había una tortura que continuaba a pesar de que ellos se declararan culpables. Había también un castigo, llevar una túnica amarilla por un número de años, y ciertas confesiones llevarían a la ejecución por estrangulamiento, que era un sistema, ahí lo van a ver en esa silla, ¿no? La persona está sentada, se le pone en el cuello una soga y se le va estrangulando lentamente hasta que muere asfixiada. Una tortura muy horrible, muy fea que se utilizó. Y si no, eran quemados. La sentencia de estos culpables se leía en público y se llamaba auto de fe. Ahí tenemos una sentencia pública y una quemazón de una persona, y duraba todo el día. Se había convertido esto en un espectáculo, en una fiesta, en la cual las personas tenían que mirar lo que estaba pasando y el castigo a estos judíos. Financieramente, la Inquisición dependía de la confiscación de las propiedades, y se le sacaba todas las propiedades a los culpables. Ahí estamos viendo elementos de tortura, el Museo de la Santa Inquisición de Lima, Perú, donde uno puede ver las torturas que allí se hacían. Como dije, las propiedades de esta gente eran secuestrados. Allí vemos que se le está obligando a confesar los delitos a la persona, se le está obligando a confesar su culpa de ser judíos. La propiedad era secuestrada durante el juicio. La mayoría de estas propiedades quedaban en manos de los inquisidores. Así que esta gente no solo torturaba, sino que se enriquecía sacando las propiedades. Allí vemos también lugares de tortura. Desde la expulsión de 1492, los recursos judíos en literatura y experiencia rabínica han desaparecido, porque se sacaba todo lo que tenía que ver con judaísmo. En ese momento es muy peligroso retener libros de oraciones judías o el Talmud, o sea que ya no había registro de esto. El único libro que podían acceder era el Antiguo Testamento, en la Vulgata Latina, que era la Biblia que tenía en ese momento el cristianismo, que era traducido al español. Para los marranos, las fiestas principales que ellos trataban de conservar eran el Shabbat, el Yom Kippur y la Pascua. Así, las doctrinas y símbolos de la cristiandad se convirtieron en aborrecibles para los judíos. Escuchen esto, que es tristísimo. Lo que se convirtió aborrecible por las torturas que eran sometidos era la Trinidad, la persona de Jesús, la crucifixión, los sacramentos y la imagen de María y los santos. En Latinoamérica, muchos descendientes de marranos están siendo atraídos a congregaciones judíos mesiánicos. Pero acá, digamos, lo triste, ¿no?, para nosotros como cristianos, es que lo más preciado para nosotros, como puede ser la Trinidad, la persona de Jesús, la crucifixión, los sacramentos, producto de este ensañamiento hacia el pueblo judío, de esta tortura hacia el pueblo judío, estas cosas que deberían ser
las buenas noticias se convirtieron para ellos en malas noticias, se convirtieron para ellos en elementos que no querían escuchar. Por eso tenemos que realmente hacer un recorrido, ¿no es así?, buscando, por eso TJC2, que es un movimiento de reencuentro y de reconciliación entre judíos y cristianos, no podemos dejar de mirar esta historia con tristeza, pero a su vez nos lleva a una reflexión y a un arrepentimiento de parte nuestra. La opresión de los marranos preocupa a TJC2, porque fue un intento sistemático y cruel en la historia cristiana de eliminar y remover todo lo explícitamente judío. La visión de TJC2 afirma el derecho y la necesidad de ambos testimonios, de judíos y gentiles, y no creemos en la teología del reemplazo, en la cual durante siglos el cristianismo dijo: los cristianos reemplazamos a Israel, ellos ya no tienen ninguna promesa, ellos ya no tienen ningún lugar en Dios. No creemos en esa teología, que no es cierta, dado que Pablo claramente en Romanos capítulo 11 nos habla de los dos pueblos unidos en amor. Dado que la visión de TJC2 es la reconciliación entre judíos y gentiles, los pecados del pasado de aquellos nos afectan y buscamos de vuelta la unidad entre judíos, especialmente con los judíos mesiánicos y con los gentiles. Es necesario una confesión y arrepentimiento del pasado. Tal confesión es importante para la relación de la Iglesia cristiana, para remover obstáculos importantes y permitir a la comunidad judía ver el rostro del Mesías y no alguien que los está persiguiendo y matando y logrando esas cosas horribles que hemos visto en esta historia. TJC2 propone el propósito fundamental de unificar el cuerpo del Mesías y restaurar a los creyentes judíos en su lugar legítimo y cumplir antes de la venida de Cristo el total cumplimiento de la obra redentora en el reino de Dios. Así que aquí hemos visto un pequeño resumen de esto. Si les interesa más, hay un libro que tenemos del sacerdote Peter Hawken. Tenemos este libro, del cual yo he sacado mucho de esta información. Ustedes pueden pedir este libro por PDF a María, o tenemos libritos que podríamos enviarles por correo. Pero bueno, TJC2 es un movimiento que busca reconciliar a judíos con cristianos, pero tenemos que ver nuestra historia. No podemos cerrar los ojos a la crueldad que ha habido de parte de los cristianos hacia los judíos, y realmente esto nos lleva a un espíritu de arrepentimiento, y ver que no solo los nazis hicieron el horror de matar 6 millones de judíos, sino que hubo antecedentes en la historia, como la Inquisición, como las Cruzadas, como los pogrom. Entonces realmente tenemos que ver por eso nos pareció importante para nosotros como latinoamericanos ser conscientes de esta historia, reflexionar y también, bueno, arrepentirnos, ¿no? Y pedir perdón por estas crueldades que hicimos encima en nombre de Jesús. O sea, ¿qué tiene que ver Jesucristo? La tortura, el bautismo forzoso, la muerte, la destrucción. Realmente Jesucristo no tiene nada que ver con eso. Así que, ¿qué nivel de confusión? Sí, ahí está recomendando La gesta del marrano, del escritor Marcos Aguinos. Es un libro muy conocido, muy bueno, que cuenta mucho de lo que pasó en Latinoamérica con los marranos. Así que ese es un libro de Marcos Aguinos muy bueno sobre este tema. Y hay otros libros más. Pero bueno, hermanos y hermanas, queríamos de alguna forma tocar este tema
doloroso, triste, pero para que seamos conscientes de esto y realmente dejemos atrás esta historia, pero sin recordar lo que pasó y mirar hacia adelante, hacia un cambio total de actitud de nosotros hacia los judíos. Así que dejo abierto a preguntas, si ustedes quieren preguntar con respecto a este tema, alguna cosa, o aclarar algo, yo puedo... hay gente que está retirándose, bueno, adiós Franklin. Realmente, y fue importante, como comenté en la otra charla, cuando el Papa polaco, Karol Wojtyła, fue al Muro de los Lamentos, y allí puso un papelito donde uno pone las oraciones, ¿no? Y el Papa polaco puso en ese papelito: Padre, perdónanos por haber perseguido a los hijos de Abraham. Y ese pedido de perdón de una autoridad cristiana tocó mucho el corazón de los judíos. A partir de ese momento, los judíos dijeron: ahora que nos pidieron perdón, queremos escuchar de Jesús. Y no es casualidad que a partir de ese momento empezó a haber en Israel muchos grupos de judíos mesiánicos, o sea, de judíos que comenzaron a creer en Jesús. No es casualidad. Cuando el pueblo cristiano, ¿no? Reconocemos las cosas que hemos hecho mal, pedimos perdón y con un corazón sincero nos arrepentimos, notamos que el pueblo judío acepta eso y comienza a abrir su corazón y a decir: ahora queremos escuchar de Jesús. Después de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta persecución, ellos quieren comenzar a escuchar del Mesías, que es el Mesías de ellos, porque Jesús de Nazaret vino para ellos. Por eso el apóstol Pablo, ¿no? Decía: yo quiero que el Mesías sea escuchado por mi pueblo, decía Pablo, el apóstol, ¿no? Porque era el pueblo que Dios había tocado desde la época de Abraham hasta Moisés, hasta David, ¿no? Y Jesús dijo: he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Así que, si bien hubo un gran desencuentro, Dios no se ha olvidado de ese pueblo, Dios quiere volver a capturar ese pueblo, y ese pueblo tiene un rol importante en los acontecimientos mundiales que van a suceder en la tierra. El lugar, no en vano, se habla de la segunda venida de Jesucristo, va a ser ahí, al Monte de los Olivos, frente a Jerusalén. O sea que el pueblo judío y el lugar de ellos sigue ocupando en el plan de Dios un lugar importante. Y dentro de ese plan está el reencuentro de nosotros como cristianos con nuestros hermanos mayores, los judíos. Así que, bueno, yo les doy gracias por haber escuchado, y si tienen alguna pregunta, quizás la pueden formular. Yo no sé si se hace por chat la pregunta o se habla. No sé, María, cómo es el sistema, si directamente pueden preguntar con la voz o chateando, ¿cómo podemos hacer esto? Hay una pregunta que tenemos acá ya, que es de Dani Luli. ¿Por qué tanto odio en contra de ellos? ¿Sí? ¿Por qué tanto odio de parte de ellos? ¿Por qué tanto? Bueno, es una buena pregunta, Perdón, ¿no? ¿por qué tanto odio en contra de ellos? ¿no? En Es contra de difícil de ellos. explicar en términos. En contra, claro. Es difícil de explicar en términos racionales, ¿no? Porque al final de cuentas los judíos en España no molestaban a nadie, digamos, convivían, incluso en la parte cuando estuvieron los árabes en el sur de España, tuvieron una muy buena convivencia allí con los árabes, pero evidentemente era un pueblo distinto, era un pueblo con costumbres distintas, su forma de vestir, y había cierta envidia también, porque era un pueblo que prosperaba económicamente, y entonces la gente empezaba a mirarlos a ellos con cierta bronca, con cierto odio, y entonces, bueno, se unía a eso un sentimiento religioso, pero muy mal encaminado, porque el sentimiento religioso no puede llevar al odio y a la destrucción. Sin embargo, había autoridades cristianas que fomentaban esto, y bueno, y se generaba un odio que, si lo miramos
objetivamente no tiene ninguna lógica ese odio, ¿no? Así que el odio es algo realmente irracional. ¿Por qué una persona odia a otro, ¿no? Que es distinto, en este caso un judío? No tiene lógica, yo diría, es un espíritu, hablando espiritualmente, ¿no? Es como una fuerza espiritual destructiva que se mete en una sociedad, y realmente, bueno, ya vemos lo que pasó con el nazismo, ¿no? O sea, Alemania, un país culto, educado, 95% de la población eran cristianos durante el nazismo, y cómo pudo haber semejante atrocidad con una sociedad que consentía eso. No fueron ejecutores directos, pero muchos lo consintieron, muchos cristianos hicieron silencio. Así que bueno, es una cosa muy difícil de explicar, pero sí tenemos el deber ahora como cristianos de no repetir esa historia y de, bueno, estar cerca de nuestros hermanos judíos, ¿no? Como digo, TJC2 tampoco se mete en política, o sea, nosotros no estamos tampoco en el problema de Israel y el Medio Oriente, es un tema muy complejo, es un tema político del cual nosotros no nos vamos a meter en eso, pero sí apuntamos a una reconciliación. Ese es el corazón del ministerio de TJC2, la visión, ¿no? Es que así como hubo un concilio en Jerusalén, donde los judíos, en el capítulo 15 de Hechos, abrieron el evangelio a los gentiles, la visión de TJC2 es que va a haber un segundo concilio donde las iglesias gentiles van a abrir el evangelio a los judíos, habilitando que ellos sigan siendo judíos, pero creyendo en Jesús. Ese es un poco el corazón de esta visión, ¿no? Que cumple lo que nos dice en Romanos 11, cuando Pablo habla de que el tronco antiguo, que es el pueblo de Israel, el olivo, Dios lo va a restaurar, ¿no? Y que nosotros somos las ramas injertadas, los no judíos, los gentiles, pero que Dios va a unir, ¿no? Y que nosotros no nos creamos más que ellos, porque ellos son un pueblo también importante para Dios, y que realmente Dios los va a restaurar, y vamos a tener un solo pueblo, como dice en Efesios, ¿no? El pueblo gentil y judío, un solo pueblo, un cuerpo en Cristo Jesús. Así que la visión de TJC2 es que esto se está cumpliendo. Acá me dice Alfredo Alarcón. Sí, hay una pregunta. Sí, la puedes leer directamente. Sí. Sí. ¿Queda algún remanente de marranos aún? María. ¿Y en Latinoamérica? Te escucho. Hola. ¿Queda algún remanente de marranos aún y en Latinoamérica? Pregunta Alfredo Alarcón. Sí, queda, digamos, sí, queda un remanente. Hay mucha gente, digamos, de origen judío que tienen apellidos castellanos o hispanos, pero buscando en su genealogía, son de origen judío. Ahí creo que María nos contaba, ¿no? María, de aquella chica brasileña, ¿querés contar un poco esa experiencia? Sí. Bueno, el caso de Renata está presente en el chat, en el Zoom, está con el micrófono. Bueno, muy bien. Quizás Renata puede responder mucho mejor esa pregunta para Alfredo. Sim, Renata, Maria. Buenas tardes. Buenas, shalom. Toda. Eu vou falar em português e a Sara vai traduzir para espanhol. Fica mais à vontade. Me voy a hablar en portugués y yo voy a traducir. Intentar traducir. Bueno, muy bien. Adelante. Sim, a Sara é minha filha. Yo soy a hija de Renata. Nós somos uma família de descendentes de judeus da Inquisição da Espanha e de Portugal. Nosotros somos descendientes de judíos de la España y de Portugal. Vivemos no Brasil. Vivemos em Brasil. E aqui é uma comunidade, muitas comunidades de judeus descendentes da Inquisição. E acá há muitas comunidades de judíos descendentes da Inquisição. E que, inclusive, já conseguiram até a documentação necessária da comunidade israelita de Lisboa.
Y muchos allá ya tienen la nacionalidad reconhecida em Lisboa, de judíos de la Inquisição. Então, nós existimos, né? Estamos vivos, sobrevivemos. Então, hoje existem judíos descendentes de la Inquisição. E como diz no livro de Obadias, E como Profeta no Obadias, livro de lo profeta Obadias, que no tempo certo, no final dos dias, que em lo tempo certo, o Senhor juntaria o remanescente. Deus iria unir os remanescentes de Israel e levaria de volta para Negev. De Israel iriam volver para Negev. Então, esses dias eles têm se cumprido. Então, esses dias estão se cumprindo nesses tempos. Nesses tempos. Eu acho que é só. Dá para vocês entenderem e compreender. Eu creio que é isto. Espero que vocês tenham compreendido. Bueno, esto. Muchas gracias, Renata. Gracias. Bueno, ahí tenemos un testimonio directo, ¿no? De una persona de descendencia de los judíos que estuvo aquí en Buenos Aires, ¿no, María? Estuvo en Buenos Aires y su hija estuvo en Buenos Aires estudiando y estuvo congregándose con el rabino Lewin. Sara es la hija de Renata. Ajá. Y el esposo de Renata dirige una congregación judío-mesiánica de Anusim, de los descendientes de los judíos que vinieron con conversión forzada. Ajá. Entonces, tiene un hermoso testimonio, Sara, que quizás podríamos pedirle que haga un pequeño video de su testimonio. Sería muy lindo escuchar. Sí. Sim, Dani. Seria muito lindo, muito bueno. Que você faça vídeo do seu testemunho para eles. Ah, sim, farei. Numa breve oportunidade, farei. Sim, nós vamos fazer e vamos enviar para Maria. Para todos, para todo el equipo, para todo el grupo, queremos un hermoso testimonio. Sim, e estamos muito felizes porque a Sara e o meu filho Israel, eles já estão se preparando. Na realidade, eles até iriam para Israel nesse ano, já estavam com tudo pronto para ficar lá pelo menos por um ano, só que aconteceu o problema do Covid e eles não puderam ir, da pandemia. Eu e meu irmão, nós iríamos para Israel este ano, pero por conta do coronavírus, vamos em março do próximo ano. Vamos viver em Israel. Qué bueno. Bueno, vamos a estar orando por ustedes. Gracias, amén. Sí. Acá una persona me mandó un comentario. Hola. Me mandó un comentario. Encontré información que te puede ser útil. Hola. Sí, hay un laboratorio que da el origen étnico en Argentina, étnico israelita, sí. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Gracias, Mónica, gracias. Un dato, sí, me está pasando. Una persona me mandó acá, María. Sí. Hola. Sí. Me mandó un comentario de que también el protestantismo tristemente hizo su persecución. Lutero desgraciadamente tuvo palabras muy agresivas hacia los judíos y también incitó a la persecución de los judíos. Así que no solo fue el catolicismo, sino el protestantismo también tuvo una muy mala desempeño hacia los judíos. Es verdad, esto hay que verlo. Sí. O sea, acá toda la cristiandad, no solo el catolicismo, sino los protestantes, la iglesia ortodoxa también, la iglesia anglicana en Inglaterra también. O sea, en general, la cristiandad no se portó bien con los judíos, y realmente esto, bueno, es así, ¿no? Por eso nosotros, bueno,
en Latinoamérica estuvimos más bajo la Iglesia Católica, pero la Iglesia Protestante tampoco tuvo un buen desempeño, ni la Iglesia Ortodoxa tampoco, así que es un peso que llevamos todas las iglesias cristianas por igual. Quizás podríamos mostrarles algunas fotos de acciones que toma esta visión para restituir, Sí. entre otras tantas acciones que forman parte de esa presentación. Sí, sí, una de las cosas que hace TJC2 es hacer misiones de oración, ¿no? Ir a orar a lugares donde ha habido sufrimiento o lugares de injusticia hacia los judíos, y en esos lugares físicamente orar y pedir perdón, y se han hecho varios de estos viajes de este tipo, ¿no? Sí, acá. Así que, sí. Acá hay un texto del teólogo de esta visión, que es fue un sacerdote católico, con gran amor por Israel, carismático, y él dice lo siguiente, dice: en TJC2 estamos conscientes de que esta larga historia de opresión y sufrimiento tiene que ser tratada más a fondo, pero que no puede tratarse rápidamente y luego descartarse. Las profundas heridas infligidas requieren tiempo y la gracia del Señor para ser sanadas. Se necesita un estudio detallado y oración prolongada. Es preciso hacer conocer ampliamente la historia y la problemática para estimular una respuesta llena de fe dentro del entero cuerpo de Cristo. Creemos que la eventual sanación de esta herida masiva desatará bendiciones inimaginables para la Iglesia y el pueblo judío. Esa es el sentido de la visión TJC2 para hacer los viajes de oración. Ahora vamos a mostrar unas fotos. Muy importante lo que dice la sanación de esta herida, ¿no? Ese es un énfasis muy importante. Acá hay un testimonio de Buenos Aires, una mujer que también descubrió que tenía raíces hebreas y que venían del tiempo de la Inquisición. El Señor hizo una sanidad muy profunda, y esto fue en Buenos Aires, fue a principios del año 2000, 2005. No sé si quizás Julieta puedas leer, si podés encender tu micrófono y leer este pequeño testimonio. Sí. Sí, María, minutito. Fuimos a orar a la Plaza de Mayo con líderes católicos y judíos. Allí experimenté un dolor muy profundo al tiempo que sentía en mi propia alma el horror, la soledad, el desprecio y el vacío de saber que habíamos sido excluidos de la cultura judía y también de la gentil. Entonces nuestra identidad se perdió y nos convertimos en casi nada. Cuando el padre Peter Hocken habló acerca de nuestros bautizos forzados, la imposición de leyes católicas, la persecución por parte de espías de la Inquisición, la prohibición de prácticas judías, el miedo a ser acusados como herejes, la condenación de vivir la vida como cautivos, todo fue muy doloroso. Después de la Inquisición, las madres dijeron a sus hijos que se callaran y vivieron con temor de morir si revelaban su identidad. Gracias, Juliet. Es un testimonio de una mujer que descubre que su apellido y tiene raíces hebreas. Acá hay un viaje de oración del equipo TJC2 de Europa, y parte de Estados Unidos y parte de Brasil, a Portugal, haciendo visitas por los lugares donde hubo juderías y hubo hogueras contra los criptojudíos, contra los judíos directamente, cuando no aceptaban el bautismo forzado. Vamos a mostrar algunas fotos. Acá, por ejemplo, vemos marcas en una de las casas, en Trancoso, que es una ciudad, y se marcaban así las casas de los judíos, de los nuevos cristianos, que en realidad eran criptojudíos,
y se los controlaba para ver si, como decía el pastor Agustín, si seguían alguna práctica judía durante el viernes, que es el día que se guarda el reposo, se guarda el Shabbat. Acá tenemos 4 fotos, vemos todo el equipo, es un equipo totalmente ecuménico, donde hay de todas las confesiones de fe, haciendo acá un tiempo de oración y acá otro tiempo de oración, y caminando por todo el pueblo, buscando los espacios donde había registros de juderías y demás, en las casas, museos, pidiendo perdón al Señor, en este perdón de Daniel, que es un perdón de identificación y de representación, buscando sanar las heridas. Esto es una intercesión in situ, digamos. Nosotros podemos tener tiempos de intercesión en nuestros hogares o en las iglesias por estos temas, y cuando el Señor marca el tiempo, marca viajes de oración a los espacios, a los lugares donde se derramó sangre del pueblo judío. Entonces estos equipos, como Dios va ordenando, se juntan, se reúnen y viajan de todos los países a hacer esas reuniones, esos viajes de oración, de arrepentimiento y confesión de pecado y arrepentimiento. Esto fue en el año 2018. Los primeros viajes se hicieron antes del año 2000, cuando el Señor marcó que para esa sanidad y reconciliación era necesario ir a los lugares donde se había asesinado judíos. Esto es algo un poco más reciente. Ahí tenemos a Nancy de Perú en un viaje muy cortito de oración, improvisado, pero Nancy, si sería lindo, Agustín, que Nancy cuente su testimonio brevemente, qué sintió ella y cómo cambió su Nancy, perspectiva, porque es otro testimonio. Nancy es de Perú, y ella es TJC2 Perú, intercesora de TJC2 Perú, así que Nancy, podés abrir tu micrófono y contarnos cómo viviste ese momento. Buenas tardes. Sí, fue un momento precioso, en verdad, porque era bueno, siempre he ido a museos, ¿no? A ver, y sobre todo cuando empezamos a aprender sobre esa visión de TJ, ¿no? Veíamos solamente de los museos como cualquier otro museo, ¿verdad? Ver y maravillarnos, qué pena y todo. Pero cuando vino María y nos dijo, nos enseñó de esta visión y de pedir perdón, fue algo como que mis ojos en verdad se abrieron, que estaba ciega al dolor del pueblo de Dios. Cómo haber sufrido siempre, ¿no? La persecución y cuánto más aquí en mi país, ¿no? Y ahora poder ver de diferente manera, definitivamente cambió mi forma de pensar y a empezar a amar al pueblo judío. Y fue para mí, en verdad, tan maravilloso, porque ahí donde estábamos orando, el Espíritu de Dios descendió por nosotros, ¿no? Porque estuvimos orando, pidiendo perdón, y nos unimos en un dolor tan profundo que nos pusimos a llorar clamando por ese dolor, ¿no? Y el perdón a nuestro hermano mayor, ¿verdad? Y ahora mi manera, mi visión desde ese momento, mi vida cambió en verdad, y amar más al pueblo de Dios, a buscar y aprender cada día más. Amén. Hermoso, Nancy, gracias. Y acá, esperen un segundo que tengo fotos del museo, porque Nancy, estas son las fotos del museo. No pudimos entrar esa vez, porque estaba cerrado, estaba en reparación, pero por lo menos el Señor nos permitió estar en la puerta. Y bueno, esto es el museo interior, ¿no? El interior del museo, que parece que es muy atractivo para los turistas y demás. Pero bueno, gracias, Nancy. Y
creo que ya lo que queda, acá una foto un poco representativa, esta es una herida que necesita ser sanada. Y eso es lo que este JC2 es, una visión, como decía el pastor Agustín, una iniciativa de oración para sanar las heridas. La primera herida, que fue la herida hace 2000 años, y más cerca aún 1700 años, con el Concilio de Nicea, cuando el Concilio de Nicea, el emperador Constantino el Grande, en ese concilio logra reunir varios obispos, y en ese concilio se deja afuera a los obispos judíos. Institucionalmente por primera vez se corta la raíz hebrea del cuerpo de Cristo, de la fe cristiana. A partir de ese momento la iglesia empieza a funcionar sin las raíces hebreas. Y ya sabemos cómo es la historia en los últimos 1700 años, así que es la primera herida que nosotros buscamos sanar, es esta, y después, por efecto dominó, el Señor va sanando en su tiempo y en su modo todas las heridas del cuerpo del Mesías. Y una gran herida, muy profunda, es la Inquisición. Y otra gran herida, muy profunda, es la Shoah. María, acá Julieta quería... Sí, Agustín. quería decir algo con respecto a lo que dijiste. No sé si podés, que la cámara me apunte, quiero mostrar algo. Que me enfoques a mí, ¿puede ser? ¿Querés que deje de compartir? ¿Tenés otras fotos? Si no, quiero mostrar algo. No, simplemente que esta, la foto con mis manos. Ok, sí. Tengo más fotos, pero puedo cancelar la compartición, y además Julieta quería decir unas palabras, seguramente algún testimonio. Bueno. Dejo de compartir. Bueno. ¿Quién habla primero, Julieta o yo? Vos, Agustín. Habla vos, Agustín. Bueno. No, que María recién dijo algo muy importante con respecto a que esta primera herida que tenemos con los judíos a su vez nos hace bien a los cristianos y nos reconcilia. Y les voy a decir algo que me mostró el Señor el otro día. Esto es una revelación más fresca, más nueva. El otro día me di cuenta de que los cristianos estábamos así. O sea, a ver, ¿ven mis manos? Los cristianos tratábamos de encontrarnos, pero era muy difícil porque estábamos como enfrentados. Cuando empezamos a mirar a los judíos, nuestras manos se hicieron así. ¿Está bien? Y entonces, al mirar a los judíos, las desavenencias entre nosotros se hicieron más fáciles de superar. ¿Está bien? Durante siglos, los cristianos hemos estado así. Y no hemos podido superar nuestras diferencias y confrontaciones y seguimos en ese punto. Pero Dios, al mirar nosotros a los judíos, ¿qué pasa? Los cristianos comenzamos a caminar en esa dirección. Y de paso, entonces, sanan las relaciones entre nosotros. ¿Qué les parece esto? Maravilloso. Esto me lo mostró el Señor el otro día. No íbamos a poder superar los cristianos nuestras diferencias si no mirábamos a los judíos. Hermoso. Al mirar a ellos y sanar esa primera herida, se van a sanar muchas heridas que tenemos los cristianos con cristianos, que son heridas también muy serias. Se calcula que hay 35.000 denominaciones cristianas en el mundo. 35.000. O sea que el nivel de división entre los cristianos es espantoso. Pero no lo íbamos a poder superar hasta que no miráramos a la primera herida que fue con el pueblo judío. Así que al reconciliarnos con ellos, también muchas heridas del pueblo cristiano van a ser sanadas. Amén.
Y de vuelta, hermanos, esto no significa que no tengamos diferencias. Esto no es aguar las diferencias y todos juntitos, no, eso no. Yo tengo diferencias con hermanos de otras denominaciones cristianas, y yo estoy en la iglesia que estoy y sé por qué estoy. O sea que yo no voy a negar las diferencias, pero sí reconocer que hay mucho que nos une. No voy a negar, hay diferencias que yo sostengo y teológicamente sé por qué, pero sí, no puede ser que estemos separados, enemistados, que otros cristianos sean nuestros enemigos. ¿De dónde sacamos eso? Entonces, vamos a caminar juntos en lo que nos une, que es mucho. Nos une el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nos une la cruz, nos une el Espíritu Santo, nos une la Biblia, todos los cristianos tenemos la Biblia en común. Hay muchas cosas que nos unen. Y las que diferimos, bueno, no sé, Dios las tendrá que resolver. No las podemos resolver nosotros. Pero al caminar hacia los judíos, en el camino vamos a ver mucha sanación de heridas entre las denominaciones cristianas. Por eso el movimiento TJC2 es profético y es revelador, porque nos saca de nuestro encierro, de nuestras confrontaciones permanentes entre cristianos. Amén. Y esto el mundo dice, ¿qué dijo Jesús? No va a creer el mundo. Si ustedes están divididos, el mundo no cree. El mundo no cree, nos ve a nosotros divididos y no nos creen. Pero Dios ha encontrado una respuesta y tenemos que empezar el reencuentro con los judíos, y entonces vamos a ver mucho reencuentro entre cristianos. ¿Amén? Amén. Así que acuérdense, las dos manos hicieron así. Bueno, ¿Qué tal? gloria a Dios. Baruch Hashem. Eso me lo mostró el Señor hace muy poco tiempo. Y se está cumpliendo. Amén. Se está cumpliendo. Muy bien. ¿Querés mostrar algo más, María? Queremos saludar a José Prieto. José, que te estás retirando. Bendiciones para tu congregación Betel, del pastor Marcelo Montenegro Abraham, que también es un pastor judío. Sí, muchos cariños a Marcelo. Judío mesiánico, Te pero comunico. Cariños a Marcelo. Muchas gracias por recibirme. Muy interesante todo el material. Bueno, el pastor Marcelo este material va a estar... Dale. Go. Este material va a estar en YouTube, ¿no, María? Estamos en haciendo Facebook. una grabación, sí. Podemos Ajá. también circular en forma particular. ¿Sí? Si alguien lo Bien, necesita, al que porque lo hay que quiere. hacer una edición. Hay que editar. Bueno, ahí Yo María... quería decir algo, Sí, si Julieta. me Gracias. permite. Y ahora le damos el lugar a Julieta, Julieta. antes de ir mostrando más. Sí. Sí, cuando el Papa Juan Pablo II estaba acercándose al tercer milenio, al año 2000, él hizo una carta hacia el tercer milenio con una cantidad de pedidos de perdón, Ajá. entre los que estaban el pedido de perdón por los pecados cometidos en nombre de la verdad, digamos, y pidió a todos los católicos verdaderamente hacer un acto de arrepentimiento de todos esos errores pasados, ¿no? Que fueron Sí. muy, muy difíciles y muy duros. Entonces, todo esto viene caminando a partir de ese tiempo. Una de las cosas con lo que dice Peter Hawkins, que es muy importante, dice que para la Iglesia Católica, el reto más importante que tiene la Iglesia Católica es verse otra vez y reconocer la identidad de esas personas que eran judías y que los hicieron bautizar, y devolverles su identidad, de si ellos quieren y desean volver a ser, porque tienen en el corazón su judaísmo, devolverles eso. Entonces, para nosotros, los católicos, tenemos que tener empeño en rezar sobre todo en eso, ¿no? Que
cada uno recobre su identidad y estaríamos haciendo lo que vemos, ¿no? Que en ese árbol del olivo estamos todos los cristianos, incluidos los cristianos que tienen una identidad judía, ¿no es cierto? Así que eso es lo que yo quiero decir. Para nosotros, entonces, es importante hacer la confesión de ese pecado tan doloroso, pero también necesitamos hacer más oración para que ellos puedan, si desean volver a ser con su identidad judía, hacerlo. Creo que es una cosa hermosa poder hacer oración por todo eso, ¿no? Decidir sus prácticas religiosas, su identidad, cada uno en cada color del arco iris que tengamos. Amén. Amén. Eso solo. Buenísimo, Julieta. Sí, lo que dice Julieta es muy importante, porque como ustedes saben, durante siglos, si un judío quería hacerse cristiano, tenía que negar su identidad judía. Lo cual hizo que fuera casi imposible que un judío se hiciera cristiano, porque es como que a mí me dijeran, para ser cristiano tenés que negar ser argentino. ¿O cómo voy a negar donde yo nací lo que soy? Entonces, claro, esta imposición de que negaran su judaísmo para ser cristianos les puso un obstáculo gigantesco. Por eso lo que dice Julieta es muy importante, decirles a ellos, ustedes tienen que seguir siendo judíos, no tienen que negar su identidad. Tienen que ser judíos simplemente aceptando a Jesús, pero no tienen por qué negar su identidad, que fue lo que los cristianos durante siglos le exigimos a los judíos, totalmente equivocadamente, por una visión completamente errada, ¿no? O sea, era errado, y eso es lo que hoy día tenemos que aclarar, ¿no? Y que el judío sienta que hay un lugar para él como judío en la casa de Dios. No solo hay un lugar, sino que ocupan un lugar importante. Porque Pablo dice allí en Romanos 11, cuando ellos vuelvan, el mundo conocerá una revelación que todavía no ha conocido. Fíjese lo que dice ahí. O sea que la vuelta de los judíos a nosotros nos conviene. Van a traer por su historia y su experiencia una revelación. Si ustedes han escuchado predicar a rabinos mesiánicos, se van a dar cuenta del nivel de profundidad que tienen, es tremendo. Y nosotros como cristianos gentiles tenemos que valorar eso. No significa que nosotros nos hagamos judíos, aclaro esto. Hay toda una confusión en el mundo cristiano de gente que se quiere hacer judía. TJC2 no propicia eso. Los gentiles somos gentiles y tenemos una identidad. Y los judíos son judíos. No nos mezclamos con eso. Sí reconocemos y honramos al judío como el judío reconoce al gentil. Pero tenemos dos identidades distintas. Y TJC2 celebra esas dos identidades como un matrimonio. Está el hombre y está la mujer. Son matrimonio, pero tienen identidades distintas. ¿Está bien? Así que nosotros queremos aprender de ellos, pero no significamos que nos hagamos judíos. Eso no es lo que propicia TJC2. Lo aclaro, porque hay muchas corrientes en este mundo con otras enseñanzas y eso ha traído muchos problemas. Yo pertenezco a una iglesia cristiana, soy pastor de una iglesia anglicana, con mi doctrina y mi enseñanza, y no me voy a hacer judío, pero sí voy a respetar y honrar a los hermanos judíos. ¿Está bien? Así que aclaro eso para todos los que están escuchando. Agustín, Pastor Agustín, quería agregar algo a lo que dijo Julieta, Sí. Que tenemos que recordar que la Iglesia Católica, pese a todo lo que hemos visto, hay que diferenciar la institución de los creyentes dentro de la comunidad católica, por un lado. Por otro lado, la Iglesia Católica ha tenido los primeros pasos hacia diálogos. La palabra diálogo, que es el ida y vuelta. Claro. Entonces, Dios ha preparado momentos, instancias, hace más de 100 años, de caminos de diálogo, quizás pequeños, pero caminos de diálogo que finalmente, si vamos a la historia, en el año 67 hubo derramamiento del Espíritu Santo en la Iglesia Católica, en la Protestante, un nuevo derramamiento, y sobre los judíos, que después se quedaron mesiánicos. O sea, no quisiera agregar nada más, pero nada más que la Iglesia Católica tiene antecedentes de diálogo.
y tiene diálogos también con las comunidades judías. Entonces, es un camino que lleva tiempo y no es, como dice el pastor Agustín, no es para la foto, es un camino profundo de respeto hacia el otro, pero principalmente del hermano mayor, de donde viene la fe. Entonces, bueno, eso quería agregar a lo que agregó Julieta, que es la intercesora de la Iglesia Católica, del contexto católico que tenemos en TJC2. Así que gracias, Julieta, por tu aporte. Bueno, ¿hay alguna Quería otra decir que el inquietud otro o día... pregunta? Hay una Lili pregunta. Verango, sí. No, A que el ver. otro día yo escuché en un programa que en el Concilio Vaticano II hubo una carta, no me acuerdo bien cómo se llama esa carta, donde la Iglesia Católica reconocía los abusos que había hecho hacia los judíos durante la época de la Inquisición. Que también es un dato importante a considerar. Claro. Después voy a buscar bien el dato y lo voy a compartir. Sí, están esos datos, pero sí. Gracias, Lili, porque la Iglesia Católica tiene un antecedente. Digamos, sí, aparte, a ver, como en toda institución hay todo tipo de personas, ¿está bien? O sea, desgraciadamente hay personas que fomentan un cierto antisemitismo y otros que han dicho no, no es así. Entonces, en toda institución, en la Iglesia Anglicana también hay gente antisemítica y hay gente que ama al pueblo de Israel. Y en el mundo evangélico exactamente igual. O sea, tampoco podemos meter en una misma bolsa a una institución donde hay gente muy distinta, con posturas muy distintas, ¿no? Entonces Dios lo que está buscando es en cada institución aquellos que aman al pueblo judío, y creo que hay en cada iglesia cristiana hay gente de un lado y del otro. Yo, por ejemplo, ahí cuando estuve en Jerusalén había una iglesia anglicana muy comprometida, digamos, y bastante antisemítica, y otra que era a favor de los judíos, ¿no? O sea, en las instituciones hay muchas posturas, pero nosotros queremos resaltar de que este movimiento quiere el reencuentro, ¿no es así?, con nuestros hermanos mayores que son los judíos. Amén de las instituciones, es un movimiento que queremos ir a las personas, a las personas individualmente, como personas, buscando el amor que tenemos que tener. Ustedes saben que, por ejemplo, hay en Israel un jardín que se llama el Jardín de los Justos. Y en ese jardín hay un árbol por cada cristiano que se jugó la vida para preservar judíos. Está Schindler, está Corrie ten Boom, bueno, varios cristianos conocidos. ¿Por qué? Porque hubo, amén de las instituciones cristianas que no se portaron muy bien, sino que hicieron bastante silencio, pero hubo cristianos individualmente que se jugaron la vida, algunos mataron a toda su familia por defender judíos, y eso el pueblo judío no se lo olvida, no se olvida de que hubo cristianos que se jugaron por ellos. Ese testimonio está en Israel y por eso está ese jardín, se llama el Jardín de los Justos, un árbol por cada justo que jugó su vida a favor de un judío. Así que hay mucho testimonio triste, pero también hay testimonios positivos de cristianos que individualmente tuvieron un sacrificio por el pueblo judío, ¿no? Así que esto es importante también. Y ellos también lo registran eso, lo registran y lo valoran, ¿no? Bueno, tenemos un video para pasar, que es un video institucional, bueno, pero quizás para los que hoy se unen por primera vez a una charla o segunda vez, muestra el corazón de la visión, que es la reconciliación entre judíos y gentiles, ambos creyentes en Jesús, en el cuerpo del Mesías. Así que vamos a pasar ese video.
Vamos a empezar a compartir. Segundito. Se está retirando la pastora Lidia Mazalica. Lidia, gracias por tu participación. Recuerden, el lunes que viene a las 6 el rabino José Levin va a estar con nosotros. Así que invitemos gente para escuchar a un rabino mesiánico que está aquí en Argentina. Estoy abriendo el video. Ephesians 3 declares that once the Jews and Gentiles are together, just by the very fact of our being together, of being unified, makes a declaration into the heavens that the Messiah, that Jesus, that Yeshua, was and is victorious in the atoning work that he made, and in the breaking down of the partition, the wall of partition, bringing Jews and Gentiles together. And it really decried the end of satanic control over the world and the return of the Messiah himself. It was a huge vision when I first received it. I still get very excited about it, but I have to say I've mellowed as the years have gone by, because I see now that the process that God has taken us through, all of us together, there are about 12 of us, the process that he's taken us through over the years has borne so much fruit in restoring unity between Jews and Gentiles in the body of Messiah that I feel in great part that was the Lord's heart to begin with, just to get us off the couch and moving in this direction, so to speak, and that would bear much fruit. And we have seen much fruit. We've seen great fruit from it. You know, from the Gentile side, this means that we have to confess the sins of the past. And so in the unfolding of TGC2 through the years since 1996, there has been always a concern that there should be repentance, confession of the sins that were committed, and particularly against God's order of Jew and Gentile, and therefore against all the sins that were committed, denying the place of the Jew and excluding a Jewish witness from within the church. Muy bien. Bueno, vamos a dejar de compartir para cerrar con la oración. Sí, vamos a ir terminando. Quizás alguien quiere hacer oración. ¿Hay alguien que quiera orar en este momento antes de despedirnos? ¿Alguien de ustedes quiere hacerlo? Estamos libres. Si no, vamos a asignar a alguien, pero si hay alguien que tiene en su corazón orar, por favor dígalo y le abrimos la posibilidad de orar. Bueno, le voy a pedir a Alfredo Alarcón si puede orar en este momento, cerrando este tiempo, y realmente agradecidos a todos que han podido participar, y miramos hacia el lunes que viene a escuchar al rabino mesiánico José Levin. Así que Alfredo, ¿querés hacer una oración para nosotros en este momento? Sí, cómo no. Bueno, Padre Celestial, en este momento te damos muchas, pero muchas gracias por esta reunión, por el motivo de nuestra reunión, por esta visión, por esta unión entre todas las denominaciones que podemos asistir y que queremos sanar heridas. Te damos gracias, Señor, por esta chance, porque muchos ojos de los nuestros estaban cerrados. Entonces la idea con esta visión es poder lograr abrirlos para terminar de abrir nuestro corazón y poder brindar el perdón y la sanación
que todas las viejas heridas le hemos causado al judaísmo, a tu pueblo, Señor. Y por eso en este momento te pido que bendigas a todos y cada uno de nosotros y que cada reunión de TJC2 siga siendo la llave para abrir todas las puertas que van a llevar a la unión y a la sanación, tanto al pueblo origen, al pueblo judío, como a todos los gentiles, que lo único que queremos es adorar cada día más a nuestro Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los integrantes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, Alfredo. Y gracias a todos. La verdad que ha sido un momento precioso, hermoso. Y bueno, esperamos verlos el lunes que viene a las 6 para escuchar al rabino José Levin. Por ahí María les va a mandar alguna información de esta charla. Si ustedes quieren, el material que yo he utilizado es el libro de Peter Hawken sobre los marranos. María les puede enviar un PDF o el librito por correo. No sé si en tiempo de pandemia funciona el correo o no, la verdad que no lo sé, sino el PDF, pero es un librito muy interesante y mucho de lo que yo dije es sacado de ese libro, pero... Ah, muy bien, Alfredo, muy bien. Veo que están en tema, ¿eh? Muy bien, muy bien. Todo el que quiera el librito se lo enviamos gratuitamente o por PDF. Pero bueno, nos alegra verlos a todos y esperamos verlos el lunes que viene a las 18 horas en el mismo canal. Hasta el lunes. Muchas bendiciones para todos.